cómo se menea así. Así, abajo, arriba, al centro, pa' adentro. Abajo, arriba, el centro. Ahora enséñame cómo se menea así. Así, Ahora enséñame cómo se menea así. así, abajo,
arriba, al centro, pa' dentro. Ahora enséñame cómo se menea así. Así, abajo, arriba, al centro, pa' dentro. Ahora enséñame cómo se menea así. Así, abajo, arriba, al centro, pa' dentro. Ahora enséñame cómo se menea así. Así, abajo, arriba, al centro, pa' dentro. Ahora enséñame cómo se menea así. Así, abajo, arriba, al centro, pa' dentro. Ahora enséñame cómo se menea así. Así, abajo, arriba, al centro, pa' dentro. Ahora enséñame cómo se menea así. Así, abajo, arriba, al centro, pa' dentro. Ahora enséñame cómo se menea así. Así, Ahora enséñame cómo se menea así. así, abajo, arriba, al centro, pa' dentro. Abajo, arriba, el centro. Ahora enséñame cómo se menea así. Así, abajo, arriba, al centro, pa' dentro. Abajo, arriba, el centro. Así, abajo, arriba, al centro, pa' dentro. Abajo, arriba, la mano para que te vea. Y ahora enséñame cómo se menea así. Así, abajo, arriba, al centro, pa' dentro. Ahora enséñame cómo se menea así. Así, abajo, arriba, al centro, pa' dentro. Abajo, arriba, el centro. Enséñame cómo se menea así. Así, abajo, arriba, al centro, pa' dentro. Abajo, arriba, el centro y pa' dentro. Ahora enséñame cómo se menea así. Así, abajo, arriba, al centro, pa' dentro. Ahora enséñame cómo se menea así. Así, abajo, arriba, al centro, pa' dentro. Ahora enséñame cómo se menea así. Así, abajo, arriba, al centro, pa' dentro. Ahora enséñame cómo se menea así. Así, abajo, arriba, al centro, pa' dentro. Ahora enséñame cómo se menea así. Así, abajo, arriba, al centro, pa' dentro. Ahora enséñame cómo se menea así. Así, abajo, arriba, al centro, pa' dentro. Ahora enséñame cómo se menea así. Así, abajo, Ahora enséñame cómo se menea así. así, abajo, arriba,